pues la demora se debe a que estamos en una reunión de álgebra, de profesores de álgebra lineal, en la que se discutieron muchas cosas. Entre ellas, pues les voy a dar la noticia de que se decidió que se va a hacer examen plus de álgebra lineal, ¿listo? ¿Eso qué significa? ¿Cómo así, profe? Eso, ahí vamos. Entonces van a hacer un parcial, ustedes van a presentar un parcial extra que solamente va a servir, o sea, eso no les va a quitar nota. O sea, la nota nosotros ya las tenemos, ¿no? El 100% de la nota ya saben cómo se saca. Pero va a haber un parcial extra que va a hacer la Escuela de Matemáticas para los cursos de álgebra. Y la idea de ese parcial es que esa nota que saquen en el parcial puede subirles la peor nota que lleven en el curso, ¿sí? De parciales o de algún quiz. ¿De acuerdo? Sí. O sea, por ejemplo, si la peor nota que ustedes llevan en un quiz, por ejemplo, es 2, o en un parcial es 2, y en ese parcial plus sacan 3,5, pues yo lo que hago es eliminar este 2 y pongo ese 3,5, ¿sí? Pero si la peor nota que tienen, por ejemplo, un 2 y en el parcial plus sacan 1, pues les dejo el 2, no los quito. O sea que ese parcial solamente sirve, solamente suma. Profe, el profesor de cálculo nos va a promediar. Sí, pues ahí cada es decisión de cada profesor. Entonces yo decidí que les cambio la peor nota, ¿sí? Vale. ¿De acuerdo? También digo que servía para quizzes y todo. Para quizzes o para parciales, para la peor nota, la peor nota que tengan, ¿sí? ¿Peor nota o uno Yo puede diría decir que de para las quiz, ¿no? peores? Mejor No, quizzes porque valen más que los parciales. la peor nota que tengan. Pues para mí me convienen los quizzes. Sí, a Pero todos no, convienen no quizzes. pueden Yo elegir. tengo un Sí, 1,5 profe, en no un sea quiz. pato. Pero para quizzes, profe, no es así. Yo No. tengo un 1,5 en un quiz. Para la peor nota que tengan. Uy, no. Listo, y para cálculo también va a haber, y también cada profesor decide cómo va a hacer esto, si lo promedia, si cambia la peor nota, cada profesor decide. ¿Y eso cuándo se hace? Ya les van a decir, eso apenas se decidió hoy, se decidió que sí se va a hacer, entonces van a cuadrar las fechas y todo, ya ustedes les avisarán cuando... Él me dijo que en Pues 2 el de días. cálculo es este sábado de 8 a El de 10. cálculo del viernes y el sábado. El cálculo es este sábado de 8 a 10, ¿sabes? Pero ya hasta hoy se decidió. Entonces yo creo que será por lo menos por ahí en 2 semanas, ¿sí? Pero deben estar pendientes que le avisarán. Si no les avisan, les aviso yo. ¿Listo? Breve. Listo. Entonces, bueno, ahí hay otra posibilidad para subir las notas, ¿de acuerdo? Bueno. Eso por esa parte. Por otra parte, entonces, pues vamos a continuar en lo que nos atañe a nosotros, que pues el contenido del curso es donde vamos. Entonces, la clase pasada les dejé un ejercicio. Hoy lo voy a realizar en el tablero a ver cómo era que se hacía. Y ya entonces, después de que lo realice, termine la clase, reviso los mensajes que me enviaron a ver si alguno lo tenía bien. Pero en vez de ponerme a escribirle a cada uno cómo le quedó, en qué se equivocó eso, entonces decidí mejor esperar hasta hoy, yo lo voy a resolver. Y pues ahí ustedes ya van a saber si les quedó bien o no. El que lo tenga bien, pues ya sabe, entonces ahí yo le valgo lo que le dije, un 5 para un quiz. Listo, entonces voy a hacer el ejercicio. Entonces el ejercicio decía más o menos así, teníamos el vector B, que estaba por acá así, y tenía un vector U, que estaba por acá abajo, ¿no? Y yo les decía que supusieran, uy, no sé cómo era, que había que suponer que esto lo prolongaba así, en la misma dirección que lleva ese vector, y que ustedes tomaban acá como la caída perpendicular que tenía este vector sobre este. Y yo les dije que era como si tuvieran acá la sombra, un bombillo, y la sombra que reflejaban acá. Y eso proyectaba acá una sombra hasta acá, y la tarea que tenían que hacer ustedes con el ejercicio era encontrar cuánto valía este vector, que lleva la misma dirección de U, pero que arranca el mismo acá, arranca U y termina en este punto donde termina ese vector que baja perpendicularmente, que sería como la sombra que proyectaría este vector B sobre el vector U. ¿Cierto? Entonces, habíamos comentado que este vector, no sé si lo habíamos llamado así, pero bueno, digamos que ese vector se llama W, que ese vector W cumplía la propiedad que era multiplicar el mismo vector U por algún alfa para que se estirara hasta acá. O sea que ese vector W era un alfa por U. ¿Sí? También habíamos dicho, creo, si no estoy seguro, no estoy seguro si les dije esto, que llamaran a este vector de otra forma. H o W, no sé, seguro la letra la estoy cambiando. El caso es que viendo la suma de vectores, no sé si esto sí lo dije o no, uno puede obtener que el vector B sumado con el vector H da el vector W. ¿Sí? Para esa suma uno debe inventar una X, ¿verdad? O algo así.
¿Cómo? Para esa suma uno tiene que inventar una X. Una Porque, X. digamos, o sea, me refiero a una incógnita ya que no sabemos cuál es el final del vector H, que también es el final del vector W. Sí, pues pudiera ser así, o lo que yo hago es esto. O sea, para cuadrar esta ecuación simplemente, pues el vector B estaba pintado, me lo daban. El vector H yo lo puedo dibujar, y el vector W también, se siguen hasta acá. Entonces se cumple que la suma de B más H da W. Sí, sí, señor. Y eso es lo único que estoy haciendo. Sí, este punto, pues, en teoría uno no sabe cómo es, pero pues, el proceso le va a indicar a uno cómo lo vaya, ¿sí? Pero Porque bueno, W es igual, ¿cómo? porque W es igual a teta de U. A teta de 1 alfa por U. O sea, lo que pasa es que el vector W es el mismo U, pero multiplicado por un escalar, porque si hay que se estira el vector U, es estirarlos acá. Ah, ya. Y eso es lo que produce multiplicar a U a multiplicar el vector U por algún alfa, lo que hace es estirarlo. Entonces yo voy a suponer que ese W es igual a alfa por U, es multiplicar a U por algún alfa. Y yo lo que les decía, el problema consistía en encontrar cuánto valía este alfa, ¿no? Ese era el problema, hallar cuánto valía alfa. O sea, ¿por qué número debo multiplicar al vector U para que me dé el vector W? Esa es la tarea que tenía. Ahora, llevándose el dibujo, uno tiene que ver el vector B sumado con el vector H da el vector W. O sea, uno tiene esto. Y del dibujo, vean. Con la punta. O sea, al sumar esos dos vectores me da el vector W. Eso es lo que tengo acá. Y por otra parte, si ustedes observan, este vector W, este vector B y este vector H forman un triángulo rectángulo. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Sí? O sea, esta magnitud de este lado al cuadrado más la magnitud de este lado al cuadrado da la magnitud de este lado al cuadrado. O sea, que la magnitud del vector W al cuadrado más la magnitud del vector H al cuadrado es igual a la magnitud del vector B al cuadrado. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces lo que voy a hacer es empezar ahí a despejar esas ecuaciones para resolver cuánto vale alfa. Entonces de acá voy a despejar cuánto vale H. De acá despejo H. H es igual a W menos B. ¿Vamos bien? ¿Sí? Solamente despejé. H es igual a W menos B. Y W vale lo que dice acá, vale alfa por U. Entonces, H es igual a alfa por U menos B. ¿Sí? Sí, señor. Entonces todo esto lo voy a reemplazar en esta ecuación que tengo acá. Entonces miren lo que me va a quedar. Acá reemplazo la magnitud del vector W es alfa por U al cuadrado más la magnitud del vector H, el vector H es este, es alfa U menos B al cuadrado, es igual a la magnitud del vector B al cuadrado. Y miren esta ecuación que tiene acá. Lo único que es no conocido es alfa, lo demás es conocido, porque yo les decía acá, bueno, aparte de eso les decía que el vector U era U1, U2, que el vector B era el vector B1, B2, y quería saber qué era todo en términos de BU y de B. Entonces miren, acá está U y alfa, la única incógnita acá es alfa. Acá tenemos alfa U menos B, la única incógnita es alfa. Acá tenemos magnitud de B, también la única incógnita que hay es alfa. La única incógnita es alfa, entonces de acá tengo que esperar alfa y termino. Solamente tengo que esperar alfa de acá. Profesor, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué la magnitud de W al cuadrado más la magnitud de H al cuadrado? Porque esto es un triángulo rectángulo, lo voy a pintar acá con el azul. Esto fue un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras. Y por el teorema de Pitágoras, yo tengo que la suma de los catetos al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? O sea, la suma de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado da este cateto al cuadrado. ¿Sí? Ah, ya. Sale. Y tengo que colocarlo con la magnitud, no puedo colocar el vector, porque como estoy hablando de un triángulo, de las longitudes de un triángulo, acá tengo que mirar la longitud de esto. La longitud de esto es la magnitud del vector. La longitud de H es la magnitud del vector H, y la longitud de este vector B es la magnitud del vector B. Entonces me queda este valor que tengo acá. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Entonces voy a empezar a reemplazar lo que tengo ahí. Entonces tengo esa ecuación y voy a empezar a desbaratarla un poquito. Entonces vamos a empezar a trabajar eso. Para eso voy a borrar acá algunas cosas. Y para poder reemplazar, entonces, ¿cuánto sería alfa U? Acá tengo que meter cuánto vale alfa U. Miren. Entonces lo voy allá. Alfa U es igual a alfa por el vector U, que es U1, U2, y eso sería igual
alfa U1, alfa U2. ¿De acuerdo? Eso sería alfa U. Ahora voy a ver cuánto vale alfa U menos B. Alfa U menos B sería igual a esto que sería alfa U. Alfa U1, alfa U2. Y a eso le resto el vector B, que el vector B sería el vector B1, B2. Y al hacer esa operación, yo tengo que eso da alfa U1 menos B1, alfa U2 menos B2 y cierro. ¿De acuerdo? Pero solo quiz, el parcial vale poco. O sea que ese también es opcional, me pregunta Cristian. Sí, o sea, pues sí, o sea, si alguien no lo quiere presentar, no lo presente, se queda con todas las notas anteriores, sí. O sea, ese es diferente al cuarto parcial, ¿no? Sí, eso es diferente al corto parcial, es diferente. Ese parcial plus es difícil, ese parcial plus es bien difícil, el de álgebra es difícil, el de cálculo, pues en mi opinión. También, es más. No, el de cálculo no es tan difícil, el de cálculo es posible sacar una buena nota, pero en el de álgebra no. O sea, sí es posible, ¿no? Pero es mucho más difícil sacar una buena nota del parcial plus de álgebra. Profe, y digamos, si uno saca una mala nota, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, uno decide si le cambia la nota o no. No, o sea, No, o no sea, es sí, de- me parece que sí es de según 3 para entendí, arriba, ¿no? es de que si uno la pasa, eso le ayuda a subir. Por Sí, o ejemplo, sea, si usted Y saca si más la de pierde, 3, pues usted no hizo nada. exacto. No O sea, dimos nada, nos hicimos de la vista no le gorda. vale nada, no le quita nada, tampoco le suma nada. Se hacen de la Digamos, vista gorda con esa nota. yo tengo un 1,5 y me saco un 2, ¿me pone el 2? No. eso es, sí, así es. Lo ¿Cómo así que- le ponen todo? Si ustedes sacan, Ah, por bueno. ejemplo, 3, y ustedes tienen alguna nota mejor que ese 3, pues ese 3 le reemplaza una de esas, ¿no? La peor nota. Si tiene varias por debajo de 3, le cambia solo una, la peor. Pero acá o en el de cálculo. ¿Cómo? ¿Es en esta clase? Sí, esa ¿Cómo no es? está. Esta clase no la O entiendo. sea, que si está en O sea, álgebra, que no si, más. o sea, lo que usted está diciendo es en álgebra. Yo no estoy Que le hablando, reemplaza una. yo estoy hablando de mi curso de álgebra, ¿sí? Ah, ok. Usted está hablando de El cálculo. cálculo yo lo manejo igual, pero dependiendo del profesor lo maneja cada profesor como quiera en su O curso de sea, álgebra usted en su grupo de cálculo le reemplaza una nota. también. Ah, no, es que a nosotros no la promedian. No, pero eso es dependiendo del profesor, eso ya cada uno decide, ¿sí? Qué porquería. Porque eso Mejor te lo cambiarlo. extra, entonces regalo, entonces son beneficios para ustedes. Y eso depende de uno. Digamos, yo el semestre pasado también promedié la nota. Porque es que depende, o sea, eso depende de uno también, pues de cómo uno sea, sí, o sea, eso depende. Digamos, el semestre pasado me pareció conveniente hacerlo así y así lo hice. En este me parece mejor cambiar la nota. ¿Sí? O sea, pero profesor, ¿es necesario sacarlo en 3 para que cambie alguna No, nota? no, no, O no, 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 no. Si la nota, porque por lo menos... un ejemplo, yo tengo que colocar acá, si saca 2 y tiene alguna nota en 1,3, también se le sube. Ah, sí, porque es mejor un 2 que un 1,5. Sí, ahora, si saca una nota menor que, si la nota que saca en el parcial plus es menor que todas las que tiene, pues se queda con sus notas originales, ahí no le cambia nada, ¿sí? O sea, ese parcial solo suma, solo suma. Ahora, también estoy pensando, y eso todavía lo voy a pensar, si poner alguna condición para eso, o sea, digamos, no cambiar notas menores que 1,5, por ejemplo. No, El bro. profesor me rompió el corazón. No, Entonces, mentira, la más bajita es 1,5. bueno, ahí todavía vale, pero notas menores que 1,5 cambiar no, porque es que una nota menor de 1,5 es porque no, o sea, alguien que sacó uno menos de 1,5 es que no hizo prácticamente nada en ese día. Entonces tampoco, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces, bueno, es una oportunidad. Como les digo, ese parcial normalmente es muy difícil, pero es una oportunidad, no quita nada. Entonces, bueno, vamos a seguir en lo que digamos. Bueno, Es entonces, hasta los temas vistos hasta el momento, ¿verdad? ¿cómo? El parcial plus es hasta los temas vistos hasta el momento. Esa es otra cosa. Como el parcial es general para todos los salones de álgebra, puede que les vaya a salir temas que ustedes no han visto conmigo, ¿sí? Pero tengo entendido que el parcial le da la opción de no contestar algunas preguntas. Entonces, pues la idea es que ustedes las preguntas de temas que no hayan visto no las contesten, ¿sí? ¿Y eso se califica automático o...? Sí, se califica automático. Yo no califico eso. A mí solamente me manda las notas. Ah,
Entonces a mí me mandan el listado de las notas de ustedes y yo miro, la que sea menor la cambio, pero o sea, ahí yo no tengo nada que ver de la calificación ni nada, yo solamente la nota que me enviaron. O ¿Listo? sea, pero usted la cambia es por una sola nota o en un digamos, usted digamos No, no, promedio. no, por una sola nota, por una sola nota. Sí. O sea, sí, sino que como yo pensaba que digamos, usted digamos promediado y la que tenga menor promedio, por ejemplo, los quizzes. No, ustedes son muy exagerados. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, 1, 7, 2, 3, 2 y 5, digamos que esas son notas. Y que le parcial cruzamos 4. Y esta, que es la más bajita, se la cambio por esta. Eso es todo. Profesor, si uno saca 5 de algo en especial. Pues que la peor nota se la cambio por un 5. Ay, no, profesor. 1 más 5 por un 5, qué belleza. Claro, ¿qué más quiere? 1 lo 7 a un 5. ¿Está claro ese? Sí, sabes. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Manejamos hasta acá. Eso es alfa u menos b. Yo ahora voy a reemplazar todo en la ecuación original que tenía, que es la que está ahí encerrada. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar ahí. Entonces tengo que alfa u vale esto que está acá. Lo reemplazo. Vale alfa u1, alfa u2 al cuadrado más, sigo, ahora voy acá. La magnitud del vector alfa u menos b, que es este. Entonces voy a meter eso ahí. Y es alfa u1 menos b1, alfa u2 menos b2, cierro, al cuadrado. Eso es igual a la magnitud de b al cuadrado, que sería, voy a escribirlo acá abajo porque no creo que me quepa allá. Que sería el vector b1, b2, la magnitud de eso al cuadrado. ¿Listo? ¿Me siguen bien ahí? Espere, profe, espere. Ya que. Ya que. Bueno. Entonces, bueno, ahora voy a empezar a evaluar todo eso. La magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado de alfa u1 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, alfa u2 al cuadrado Profesor. y esto al cuadrado, ¿no? Por este cuadrado que está acá afuera. Más, ahora la magnitud del otro. Entonces, la raíz cuadrada del primero al cuadrado, alfa u1 menos b1 al cuadrado más el otro al cuadrado, alfa u2 menos b2, todo eso al cuadrado. Y eso al cuadrado, y eso sería igual a este al cuadrado, que sería la raíz de b1 cuadrado más b2 cuadrado, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, ahora voy a cancelar todas las raíces con todos los cuadrados, todas las raíces con todos los cuadrados y todas las raíces con todos los cuadrados. Entonces me va a quedar alfa u1 cuadrado más alfa u2 al cuadrado más alfa u1 menos b1 al cuadrado más alfa u2 menos b2 al cuadrado, y esto sería igual a b1 cuadrado más b2 al cuadrado. Listo, ahora voy a empezar a resolver todo eso que está ahí abajo. Voy a resolver esto que está acá. Entonces, llevo el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Me queda alfa cuadrado por u sub 1 cuadrado más alfa cuadrado por u sub 2 al cuadrado. Más, acá, como tengo acá una resta, tengo que aplicar el teorema del binomio, ¿no? El primero al cuadrado sería alfa cuadrado u sub 1 cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 2 veces alfa u sub 1 b sub 1 más el segundo al cuadrado sería b sub 1 cuadrado. Más, ahora resuelvo este binomio. El primero al cuadrado sería alfa cuadrado u sub 2 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Menos 2 veces alfa u sub 2 b sub 2 más el segundo al cuadrado. B sub 2 al cuadrado. Y esto sería igual a esto, a b sub 1 cuadrado más b sub 2 al cuadrado. ¿Listo? Voy a ahorrar.
A ver, ¿ahí está bien o tienen alguna duda de ese pedazo que escribí ahí? Ah, ¿qué dicen? No, claro, profe. Está bien, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Yo voy a empezar a simplificar todo lo que tengo ahí. Entonces, observen, por ejemplo, esto. Voy a subrayar varias cosas para que vean lo que voy a simplificar. Entonces, ojo, por ejemplo, esto. Observen este término que está acá. Es este mismo término que está acá. ¿Sí? O sea que operándolo me da dos veces ese mismo. ¿Sí? La tengo alfa cuadrado sub 1 cuadrado, alfa cuadrado sub 1 cuadrado. Sumándolo, pues me da dos veces alfa cuadrado sub 1 cuadrado. Listo, voy a seguir. Observen este que está acá. Es este mismo que está acá. Entonces los opero y me da dos veces ese mismo. Más dos veces alfa cuadrado u sub 2 al cuadrado. Sigo, voy con este. Ese no tengo con qué operarlo, entonces lo escribo igualitico. Menos 2 alfa u sub 1 b sub 1. Este b sub 1 cuadrado, a ver si me creen esto. Mejor lo voy a escribir. Más b sub 1 cuadrado. Tampoco se cancela con nada. Sigue este, lo escribo también igual. Menos 2 alfa u sub 2 b sub 2 más este. Más b sub 2 al cuadrado. Y eso sería igual a esto que está acá abajo, que sería b sub 1 cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Profe, esos sube no se pueden cancelar con los que están al otro lado. Exacto, eso era lo que iba a hacer, pero voy a hacerlo en otro paso, pero sí se puede. Entonces lo que dice Johan está bien. Entonces voy a cancelar este v cuadrado, v1 cuadrado, lo cancelo con este. Y este v2 cuadrado lo cancelo con este. Y me va a quedar simplemente, entonces, 2 alfa cuadrado u sub 1 cuadrado más 2 alfa cuadrado u sub 2 al cuadrado menos 2 alfa u sub 1 b sub 1 menos 2 alfa u sub 2 b sub 2 igual a 0. Recuerden que estamos solucionando la ecuación para alfa. Ahora queremos saber cuánto vale alfa. Entonces voy a ver cómo hago ahí para despejar alfa. Si ustedes observan, alfa está en todos los términos. Y el 2 también, ¿no? Y el 2 también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Factor común. Factor común. Factor común de 2 alfa. 2 alfa, factor de alfa u sub 1 cuadrado más alfa u sub 2 al cuadrado menos u sub 1 b sub 1 menos u sub 2 b sub 2 y esto es igual a 0. ¿Sí? Como tengo una multiplicación igualada a 0, eso se da cuando alguno de los factores es igual a 0. O sea, que esto da 0 cuando este vale 0 o cuando este otro es igual a 0. Yo voy a contemplar las dos posibilidades. Entonces, la primera opción es que 2 alfa sea igual a 0. O voy a colocarlo como... No. Voy a colocar así. O ahí al lado la otra posibilidad. O la otra que alfa u sub 1 cuadrado más alfa u sub 2 cuadrado menos u sub 1 b sub 1 menos u sub 2 b sub 2 sea igual a 0. Esas son las dos opciones. De acá despejando yo tengo que alfa vale 0. ¿Cierto? Ya tengo que alfa vale 0. Pero esa solución ¿tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? Porque recordemos el problema que uno tiene acá el vector b y acá tiene el vector u. Y lo que están encontrando ustedes es un alfa que haga que ese vector u se estire de modo que Por llegue hasta tanto, debe acá. ser mayor que 1. Bueno, el problema está así, pero el vector u pudiera ir en realidad más lejos al que dijo que mayor que 1. El vector u pudiera ir hasta acá. No, o sea que alfa tiene que ser mayor de 1. Porque si no, no se Mayor que prolongaría. Mayor que 0. O Ah, sí, también mayor que 0. Porque si alfa es, si este fuera u, necesito un alfa que lo haga más corto en vez de alargarlo. Bueno, entonces un alfa es diferente. diferente a 0. Diferente de 0. La cosa es que sea diferente de 0, porque si yo tengo el vector u así, yo necesito estirarlo hasta acá.
Si yo lo multiplico por 0, eso se me cancela y me queda así. Entonces eso me resuelve el problema. ¿Sí? Lo mismo, si el U fuera más grande, si el U fuera, por ejemplo, así, igual si lo multiplico por 0, yo necesito que me reduzca hasta acá. Si lo multiplico por 0, se me va a desaparecer. Entonces tampoco me sirve. Entonces no me sirve multiplicar por alfa igual a 0. O sea que esta solución no me sirve. Esta solución no sirve. Entonces voy a esperar alfa de acá. ¿Sí? Yo voy a trabajar por el otro lado. Entonces borro esto. Y trabajo con esta ecuación. Alfa U1 cuadrado más alfa U2 cuadrado es igual, perdón, igual no, menos U1 B1 menos U2 B2 es igual a 0. Y voy a esperar alfa. Entonces simplemente todo lo que no tenga alfa lo paso para allá. Dejo alfa acá. Entonces me queda alfa U1 cuadrado más alfa U2 cuadrado es igual a U sub 1 B sub 1 más U sub 2 B sub 2. Ahora saco factor común alfa acá. Alfa multiplica a 1 cuadrado más U2 cuadrado igual a U sub 1 B sub 1 más U sub 2 B sub 2. Y ahí despejando alfa tendría que alfa es igual a U sub 1 B sub 1 más U sub 2 B sub 2. Todo eso dividido entre esta cantidad que sería U1 cuadrado más U2 cuadrado. ¿Sí? Ahora, esa es la respuesta. Entonces, alfa, mira, ya quedó en términos solo de U y de B. Ya terminé. Me voy a tratar de resumirlo un poco más. ¿Cómo lo voy a resumir un poco más? Entonces, ustedes observan esto que está arriba. ¿Qué es? U por V. U por V. Entonces, alfa sería igual a U multiplicado por V sobre. ¿Y qué sería lo de abajo? Magnitud de U. Al cuadrado. Sí, al cuadrado. Lo de abajo sería magnitud de U al cuadrado y eso sería alfa. Ya encontré cuánto vale alfa. ¿Por qué al cuadrado? Porque la magnitud es con raíz, ¿no? La magnitud de un vector es raíz. Sí, ya que como está en raíz, quiere decir que está la magnitud del cuadrado. Listo, listo, listo. ¿Sí? Y entonces a eso tenían que llegar, ¿sí? Si alguien llegó hasta acá, se lo valgo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esa es la fórmula que vamos a aprender. ¿Alguien lo hizo qué? Profe, le voy a ser sincero. Sí. Yo me puse a investigar, pero yo hallé la fórmula directamente. ¿Cómo así que directamente? O sea, a mí me dieron esa fórmula y pues yo miré, me puse a investigar como le dije y yo encontré la fórmula de proyección. Sí. Y yo lo resolví y me dio el de arriba. Pero no hice eso el procedimiento ese que usted me dijo. ¿Pero usted hizo ese proceso que hice yo? No. ¿Y entonces cómo llegó? O sea, es que yo encontré la fórmula de proyección, como le digo. Sí, ¿y qué hizo con esa fórmula? Pues obviamente la fórmula me decía eso. Proyección de esa. Sí. Y entonces yo la igualé a esa fórmula, o sea, eso lo igualé a W. Entonces reemplacé y quité. Despejó alfa. Despejó alfa y ya. Y me dio la de allá. No, eso no vale. ¿Pero por qué? Pues porque yo la fórmula que utilizó, ahí está todo ya hecho. Yo de acá saco la fórmula. Entonces voy a escribir la fórmula. Entonces por lo menos póngame 0,2 para que me quede el 3. Ah, ok, ¿cuánto 0,2? Antes debería bajarle. ¿Qué tal? Eso, profesor, esa es la actitud. ¿Cierto? Bueno, entonces es alfa. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hicimos, para que vean que encontramos muchas cosas haciendo este proceso. Póngale cuidado. A ver, teníamos el vector. Demasiadas. Demasiadas, ¿cierto? Échelo haciendo el vector U acá abajo. Nosotros prolongamos este vector un poco y obtuvimos el vector W, que iba desde acá hasta acá, ¿no? El vector W, y acá tuvimos un vector que era el vector H. W, si lo recuerdan, nosotros teníamos que W era
alfa por U. Entonces ya encontramos cuánto vale W, que sería este vector, que sería alfa, que es esto que está acá. Voy a escribirlo por acá aparte. Encontramos el vector W, que sería alfa por U. Y por otra parte, el vector H que estaba acá, que es el vector que resultaba de restar W menos B. ¿cierto? Y reemplazando habíamos tenido que ese H era lo mismo que tener W vale esto, alfa U menos B. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, simplemente no, reemplazando lo que vale alfa, que ya lo hagamos, obtenemos que W sería igual a alfa, que valía U punto B dividido entre la magnitud de U al cuadrado, eso multiplicado por el vector U. Eso sería el vector W. Ahí encontramos este vector, lo que mide que está acá. Y también encontramos el vector H, que sería el vector alfa, que sería esta cosa, que sería U punto B. O sea que W sería U cuadrado por B sobre U, la magnitud de U al cuadrado. ¿Cómo? Que si W sería U cuadrado por B sobre la magnitud de U al cuadrado. No, porque esta multiplicación es el producto punto. Esto me da un escalar, esto es un número real. Y el número real lo multiplico por el vector U. Ah, es que como no puse los paréntesis. Bueno, Es por pero eso creí. supone que es obvio. Pero bueno, está bien, entonces ahí coloco el paréntesis. Así, y entonces, bueno, acá tampoco tiene paréntesis, pero bueno, está bien. Esto, el vector U menos B. Y este es el vector H. Ahora, este vector W que está acá se va a llamar la proyección del vector B sobre U. ¿Sí? O sea, es la proyección del vector B sobre U. Eso va a llamarse este vector W. Y este vector H que está acá, pues no va a tener un nombre, pero si ustedes lo miran, es un vector que es perpendicular a U. Sí, por como se construyó este H, es perpendicular a este vector U, o al mismo W, ¿sí? Ahora, ¿para qué les estoy colocando esta fórmula de este vector H? Por ejemplo, imagínense que ustedes tuvieran, voy a borrar este H, voy a borrar este W, tuvieran que hallarle el área a este triángulo que se forma acá. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área de ese triángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? Área de la base Hacer por por altura sobre 2. A ver, listo. ¿Cuál sería la base de ese triángulo que está pintado ahí? U, B, ¿Sería? La V. magnitud del vector U. ¿Sí? La base sería esta distancia, la magnitud del vector U. ¿Y cuánto sería la altura de ese triángulo? ¿Sería desconocida? Sería, pero uno la puede sacar así. Sería esta distancia. ¿Sí? O sea, sería ¿Y sería H? la magnitud de este vector H. ¿Sí? Voy a cambiar esto por H mayúsculo. Eso que ve mayúsculo. La base sería la magnitud de U y la altura sería la magnitud de este vector H. Y eso dividido entre 2. ¿Sí? Profe, la magnitud de U, ¿por qué? No veo bien. Porque es que U es un vector. Por la magnitud de H. No, que es que el problema. ¿por qué? Es por la magnitud de H. Acá no se ve, pero bueno. Voy a ponerlo para acá. El área sería, la base sería la magnitud del vector U y la altura sería la magnitud del vector H. Todo eso y esa sería el área de ese triángulo que está definido por los dos vectores, ¿sí? ¿Sí o no?
Sí, señor. Ahora uno también podría mirar el triángulo desde arriba y decir que la base del triángulo fuera esta. Esta sería la base del triángulo. Y entonces su altura pues sería esta. Esta sería su altura. Entonces acá ya la fórmula cambiaría los U por los B. ¿Sí? No sé si lo vean. Pero tiene que dar lo mismo. Pero bueno, vamos a practicar eso que está ahí. Vamos a practicar eso que les acabo de decir para hallar áreas de triángulos. Entonces, por ejemplo... Espere. Aún no borré el H, Ah, el profesor esa que borró un poco. Bueno, la borró toda, pero ¿me la puedo volver a escribir? Sí, claro. Era que el área era la magnitud del vector U por la magnitud del vector H sobre 2. La magnitud del vector U por la magnitud del vector H sobre 2. ¿Sí? Un momento. Listo, a ver, tranquilos. Profesor, Qué pena, ¿eso sería la fórmula de la área de un triángulo? De un triángulo, según el dibujo que hice, ¿no? O sea, de un triángulo donde el vector U sea el que estaba acá y el vector B sea el que estaba acá, ¿no? Y yo consideré el triángulo que se forma así por esas tres cosas. o sea, esa fórmula solamente sirve para ese triángulo. ¿Cómo? Esa fórmula solo sirve para ese triángulo. Para ese triángulo, pero cualquier triángulo es así. O sea, ¿a qué me refiero con que un triángulo que sea así? O sea, si se les cambia la fórmula y acá pone U y pone B, también le sirve, sí, o sea, pero respetando como los nombres que le está dando ahí. O sea, que donde U sea en uno de los dos lados del triángulo, H sea la altura respectiva, o sea, que se nombren bien las cosas. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué en vez de la magnitud de no sería magnitud de W? ¿De W? La base. Sí. Sí, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es por esto. A ver, tiene el vector acá B y tiene por acá el vector U. ¿Sí? Si usted quiere hallarle el área a ese triángulo que está ahí, el triángulo se forma de acá hasta acá, ¿no? La fórmula de la base, del área de ese triángulo es base por altura. La base es esta medida que hay de acá hasta acá. Y la altura es la medida que hay desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Sí es que la base no va de aquí hasta acá? Ajá, sí. Sería distinto Sí. cuando usted le quisiera hallar el área a un triángulo que vaya hasta acá. ¿Sí? Ahí sí tiene que ser esta base por esta altura. Ah, claro. Sí, cambia la base. Cambia la base, ajá. Listo, te vamos a practicar eso. Entonces le voy a dar unos vectores que definen un triángulo y ustedes le van a dar el área. Profesor, Señor. este tema, o sea, ¿Cómo? este tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Proyección de vectores. Proyección de vectores, así. Sí. Pero eso Ahora, parece más algo como una importante. clase de trigonometría o algo así. ¿Cómo? Eso parece más como trigonometría o algo así. Sí, parece geometría, pero es que pues para eso estamos como enfocando los vectores desde un punto de vista bien geométrico, ¿no? Con dibujitos. Por eso la pregunta, digamos, ese problema que usted nos planteó, Sí. ¿podía ser solucionado de otra forma? Digamos, a partir de puntos. Sí, claro, a partir de puntos tiene que poderse solucionar, sí. ¿Y hay otras formas? Sí, claro, o sea, yo pienso que haciendo el dibujo no se le puede ocurrir muchísimas formas de hacerlo, ¿sí? Pero pues acá mostramos la forma con vectores, que es lo que estamos trabajando. Pero eso tiene que haber muchas formas, ¿sí? Ok. ¿Listo? Entonces yo le mostré, sí, la forma vectorial, sí, que es lo que estamos trabajando, pero sí, puntualmente seguro ese problema también se puede resolver, sí. Y bueno,
aprovechando lo que están diciendo, pues eso muestra que esto sirve para resolver problemas, ¿no? Que le pueden salir a uno usando vectores. Entonces, bueno, hablando de lo que dice Yamil también de lo que qué tema es este, entonces por acá les voy a mostrar la última diapositiva de este pedazo de este bloque de tema. Y va a ser proyección. Acá tengo proyección. Sean U y B vectores distintos de cero. Definimos la proyección del vector B sobre U, la cual denotamos por, y esta va a ser la notación, vea, proyección de U sobre B, y acá está escrito. ¿Sí? Para que lo quede como organizadito. Esta es la formulita, y así lo van a encontrar. Yo le coloqué en el tablero W, ¿no? Pero, porque eso fue lo que utilicé en el dibujo mío, pero formalmente se conoce como proyección de B sobre U, y se escribe como está acá. Proyección de B sobre U, y acá se escribe así. Bueno, entonces después de esto lo que vamos a hacer, entonces vamos a aplicar el cálculo de una proyección, no, volver esa formulita que aprendimos para calcular el área de un triángulo. Y pues también vamos a ver esto, cómo se calcula la proyección de un vector sobre otro. Bueno, entonces les voy a mostrar el ejercicio cómo sería. A ver. Listo, ya voy. Acá le sobra una raya, ya le quité la raya, ahí está. Ahora sí. Profe, ¿qué temas nosotros no vimos? Para el Parcial Plus, Sí, señor. por ejemplo, el tema de inducción matemática. Yo creo que ese es el más clave, que de pronto le pregunten algo de eso. ¿Y qué es eso? Esto es una forma para demostrar propiedades sobre los números naturales. Es una técnica de demostración, eso es lo que es. Inducción es que uno como que haya de un lado que llegue al otro, luego del otro lado que Esto, llegue. algo así. Uno supone que una propiedad se cumple para un número natural y tiene que demostrar que se cumple para el siguiente. Y tiene que igualar en cosas, sí. Es eso. Yo creo que eso fue lo único que nos faltó. O sea, pues falta ver rectas y planos, pero eso lo vamos a ver también nosotros. Ya la otra semana arrancamos con eso. Entonces, pues yo creo que lo único que yo les recomendaría que de pronto nos faltó sería eso. Aún no tenemos definida la fecha del tercer parcial, ¿verdad? No, todavía no. Todavía eso está todavía por... Algunos fueron más adelantados también, sí, seguro van en más adelantados. Pues más adelantados, no sé qué tan más adelantados. Como les digo, lo que pasa es que uno a veces arranca por un lado, arranca por otro. Nosotros nos detuvimos bastante en sumatoria, en productores, en el tema del binomio, que eso a veces algunos profesores tampoco lo dan. Pero vamos bien, vamos bien. Lo que nos queda, ya esta semana acabamos con vectores, la otra arrancamos con rectas y planos y ahí ya está prácticamente el curso. No, ahí el curso está terminado. O sea, ya lo que uno dé de ahí para adelante ya es extra, pero hasta ahí está el curso bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a resolver el problema entonces que les decía. Allá en el área. Pero, profesor, una pregunta, es que... No, mentira, no, es que no sé si hacer la pregunta después porque ahorita estamos viendo este tema. Lo que pasa es que pues, nos plantearon un problema de... hoy algunos tuvimos el parcial de cálculo a las 8 y pues hubo un problema acerca de pues que había cierto, o sea, tocaba poner derivadas en el problema y era ya la posición de la caída de un misil a partir de la posición que pues no esa posición no la daban, sino la posición desde el punto en donde salió el misil, ¿sí? Entonces, yo quise plantear ese problema por vectores, pero pues no fui capaz y estaba muy complicada. Ah, bueno, pues habría que verlo. Si quiere, envíenmelo y le echamos una miradita. Ok, por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Y lo miramos. Si no alcanzamos hoy, de pronto hoy no, pero de pronto la clase de otra lo vemos. A ver cómo es la cosa. Listo. Listo. A ver si se puede aplicar ahí eso, o a ver qué cosas hay. Bueno, hablar del área del triángulo. Determinado por los vectores
voy a poner el vector B1 igual a 2,5 y B2 igual al vector 1,1. Traten de hacerlo. Entonces, el problema es el mismo. Yo tengo el vector B1 que es el 2,5 que iría como está poniendo por acá. Entonces sería B1 y el vector B2 iría como por acá. Y entonces el triángulo determinado es este, ¿no? Y hay en el área, que sería la base por la altura. La altura sería esta caída acá perpendicular. Bueno, ahora traten de hacerlo con las fórmulas que a ver si les sale. Bueno, yo mientras voy a tomar la agua mientras ustedes hacen el ejercicio. Vamos a entrar ahora en que está afuera. Bueno, si alguien pregunta por qué vengo vestido de negro, es obvio la razón, ¿no? A ver, ¿quién sabe por qué? Murió alguien. ¿Cómo? Que murió alguien. Que sea Messi, profe, porque sea Messi. Exacto, que sea Messi el Barcelona. A ver, eso es gente que está actualizada. Llórelo, profe, yo. No creyendo que era algo más trascendental. No, claro, sí, hay cosas más trascendentales, pero esta vale la pena ponerse una camisa negra. Lo de Yamid. La idea era usar derivación implícita. Ya están hablando de eso. Creo que todos lo Sí, hicieron. porque es que el YDS da una vuelta, da un círculo de un radio de 1 kilómetro. Sí, la gráfica que describiera un Era círculo, X entonces, cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y ahí derivar implícitamente. El problema era ya pues, el punto la estaba recta por tangente, fuera porque el del punto, círculo. yo no hallé ese punto, pues yo hice la derivación implícita, pero no fui capaz de hallar ese punto. El segundo punto sí ya era más fácil porque le daban a uno el punto que estaba en el círculo y hallar dónde impactaba el misil. Ahí está fácil. O sea, el problema es cuando le dan el punto por fuera, tienen que dar el punto donde se disparó. No solo eso, sino que también se podían llegar a hallar 2 puntos. También tiene que dar otro punto por acá que también cumpla la condición. Digamos, uno se da cuenta de los 2 puntos es por GeoGebra porque nos lo permiten usar, pero uno no puede usar, decir, es que lo vi en GeoGebra y ya. No, eso no sale así, eso se puede hacer. Por cálculo salen, pues uno le da coordenadas a ese punto. Como a ver. Ese punto se lo daban, ¿no? Sí. Sí, era 3,-2. Entonces, ¿qué condiciones cumple este punto que está acá? Este punto está sobre la recta tangente, ¿cierto? Sí. Y este punto también. O sea que la pendiente de esa recta, que es la recta tangente, es menos 2 menos b sobre 3 menos a. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, la pendiente es la derivada, evaluada en ese punto. Entonces, la derivada implícita les tendría que haber dado y' igual a menos x sobre b, ¿no? Menos sobre b, no sobre y. ¿Sí? Sí, eso digo. Algo así, ¿no? Entonces tienen que evaluar la derivada en a. Pero, ¿cómo así, profesor? Y ¿Dónde se saca eso? reemplazaba Y, ¿cierto? Se reemplazaba acá donde está x pone a y donde está y pone b. Igual a estas dos ecuaciones. Entonces tenía la ecuación menos a sobre b igual a menos 2 menos b sobre 3 menos a. Ahí tiene una ecuación con a y b.
Y la otra ecuación, ¿de dónde salía? Este punto está sobre el círculo, o sea, satisface la ecuación del círculo. A cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Ahí tiene la segunda ecuación. Tiene 11 ecuaciones con 2 incógnitas y hay que resolver la ecuación. Como es una cuadrática, le van a salir 2 soluciones para A, porque hay 2 puntos que cumplen eso. Por eso le esperé cómo sacó el Y'. Ah, pues lo que pasa es que no la dice, pero bueno, la derivada implícita les tenía que haber dado y' igual a menos x sobre y. ¿Sí? O sea, es que, pues supongo que no entiende porque el profesor nos enseñó con dy de x, pero eso, y' significa dy de x. Y de x. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Bueno, la derivada es esa. Entonces, la coordenada en x del punto es A, entonces la reemplazo por A. Y la coordenada en y del punto es B, entonces reemplazo por B. ¿Sí? Y ahí me queda esta ecuación con 2 variables, acá esta ecuación con 2 variables. De acá despejo A o B, de la que sea, de acá despejo A o B, la reemplazo acá y resuelvo. Y me salen 2 soluciones para A, que es la solución de acá y la solución de acá. ¿Pero cuál tiene sentido? Lo da el sentido, lo da el misil, lo da el avión, ¿sí? Si el avión va girando para allá, tiene sentido esta respuesta, porque el misil sale disparado para allá. Sí, Si el balón va estaba girando girando para al allá, revés. tiene sentido esta respuesta porque el disparo va para allá. Sí, profesor, y también había uno que era x a la y igual a y a la x. ¿Y qué tienen que hacer? Es la derivación implícita. La derivación implícita, nada más. Sí, pero está como complicado, me pareció a mí. Sí, ese tiene pinta que está más feo. Pero bueno, no nos desviemos tanto por el cálculo que no nos quedamos todo el tiempo en esto. Si algo nos queda tiempo, después le echamos una miradita a eso. ¿Cuánto le deriva este? No pasa nada si uno toma a cualquiera de los dos como U. No pasa nada. Porque como les digo, es como si ustedes tomaran el triángulo así y hallaran el área tomando esto como base y tomando como altura esta distancia que hay de aquí para acá. Pero será lo mismo que ustedes tomaran como base este lado que está acá y tomaran como altura esta distancia que hay acá. Debería dar lo mismo. Entonces no importa cuál tome como U o como B. A mí me dio raíz de 58 sobre 2. ¿Alguien le da algo distinto? Porque eso no da. Medio 7 medios, 7 medios. El vector, no, pero tiene que, el área es una magnitud real. Tiene que darle un número real, no un vector. Ah, vamos a hacerlo, a ver qué locura está haciendo esta gente. Pere, que yo también voy en los 7 medios, como a 7 medios, pere. Bueno, ¿y eso qué vector es ese? ¿H o qué? ¿O qué vector es ese? Sí, en la altura. Esa es la altura. Ah, bueno, pero tienen que sacarle la magnitud al CH. Y luego esa magnitud multiplicarla por la magnitud del vector U y dividir eso entre 2. Ahí todavía no han terminado. A ver, ¿qué otra solución hay? Yo creo que esa me gustó. Les dio 7 medios. Esta gente que está haciendo. Bueno, voy a arrancar. Vamos a tomar como U, ¿cuál tomaron por U y cuál tomaron por B? ¿Este U o este B? Este lo tomaron como U o B. Como B1 como U. Ese como Este como U y este como B. Listo, entonces vamos a hallar el área. Entonces el área sería la magnitud del vector U por la magnitud del vector H. Todo eso dividido entre 2, ¿no? Vamos a hallar cuánto le vale la magnitud de U. La magnitud de U está fácil, ¿no? Voy a borrar eso. La magnitud de U está fácil y la magnitud de U
es igual a la raíz de 29, ¿sí? Sí. Raíz de 29. ¿Cuánto vale la magnitud de h? Pues primero vamos a ver cuánto vale h. H valía, si no estoy mal, se me corrigen, u punto b dividido entre la magnitud de u cuadrado por u menos b, ¿sí? Listo, entonces te voy a reemplazar ahí. Entonces sería igual. U vale 2,5. Multiplicado por b vale 1,1. Y esto va dividido entre la magnitud de u al cuadrado, sería 29, ¿no? Eso va multiplicado por el vector u, que sería 2,5, y eso va restado por el vector b, que era 1,1. Igual. Hago esa multiplicación que está acá arriba, eso me da 2 por 1, 2 más 5 por 1, 7. 7 sobre 29 por el vector 2,5 menos el vector 1,1. Eso haciendo la multiplicación da 14 sobre 29, 35 sobre 29, y el resto el vector 1,1. Y voy a seguir. Entonces, acá voy a seguir. Hago esa resta. Esto es como si tuviera 29 avos. Si eso le quito 14, me da Profe, 15. ¿Ah? esto es que la fórmula aparece por U, pero no aparece el menos V, la de proyección. No, pero es que es la fórmula de h. Es que esa es la fórmula de H, sí. Ah, ok. ¿Sí? La proyección ahí no la voy a utilizar porque no voy a utilizar esta distancia. ¿Sí? Acá tengo el vector U. Voy a utilizar esta y esta nada más. Esta todavía no la voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, bueno, como iba diciéndoles, esta resta tiene que darles menos 15/29, coma, y ahora le resto da 6/29. ¿Sí? Admito que si me siguen porque ustedes le están dando 7 medios, entonces estoy asustado. Porque había hecho sin el menos b. Ah, sin el menos b. Sí, profe. Por eso es. Sí, voy usando la fórmula que di, creo que voy bien, no he usado nada raro, ¿no? Ahora le voy a sacar la magnitud a eso. La magnitud de h sería igual a la raíz cuadrada de menos 15/29, perdón, al cuadrado más 6/29 al cuadrado. Eso daría la raíz de 15 cuadrado, lo voy a dejar solamente así, ustedes lo operan, 29 cuadrado más 32, voy a dejarlo con el 6 al cuadrado, sobre 29 cuadrado, eso da raíz de 29 al cuadrado sobre 15 cuadrado más 6 al cuadrado, eso es igual a raíz de 15 cuadrado más 6 al cuadrado dividido entre 29. ¿Sí? Y entonces ahora se calculó el área, es la magnitud del vector u, que era raíz de 29 multiplicado por la magnitud del vector h, que es esta, raíz de 15 cuadrado más 6 al cuadrado dividido entre 29, todo esto entre 2. Eso da igual a lo que esté, raíz de 29 entre 29 multiplicado por esa raíz que da 15 al cuadrado 225, ¿no? Más 36 da 6, da 261. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. ¿Cierto? Y la raíz cúbica, la raíz cuadrada de esa cosa,
no sé cuánto se pudiera simplificar un poquito como hasta de raíz de 29 entre 29. Esto se puede simplificar por 3 que 3 multiplica raíz de 29. O sea, a 87. Ah, pero sobre 2, me falta el 2 lo volé. Por 2. Multiplicado por 2. Ahora sí. Eso da raíz de 29 sobre 58 por esto raíz. La tercera parte de eso es 87, ¿cierto? Y la tercera parte de 87 es Es 20, 29. 29, o sea, eso queda 9 por 29. Eso daría igual a raíz de 29 por 3 por raíz de 29. Entre 58 lo voy a tratar. ¿Sí? No. Bueno, ¿qué dicen? ¿Ya 3 medios o quieren que explique algo lo que dicen? No, sí, a 3 medios. A 3 medios. Sí, 3 medios. Por eso queda 29, 29 entre 29 se cancelan y queda 3 medios. Te das 3 medios. 1.5. 3 medios, ¿no? Listo. Si lo hubiera hecho por el otro lado, también daba 3 medios también. Pero por el otro lado las cuentas salían más sencillas. Lo hubiera cogido U y B al revés. Es un buen ejercicio que hagan eso. Revísenlo con los vectores al revés y verá que da lo mismo. Bueno, ¿está entendido lo que hice? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, pero espere para copiar, por favor. Listo, listo. Háganle que le voy a poner uno más difícil. Profe, que para Higuera se que quedó sin internet. ¿Bien? Que Higuera se quedó sin internet, que lo excusen. Ah, bueno, está bien. Profe, para que salga más fácil, es mejor coger el vector más pequeño, por decirlo así, Es como que U, yo digo que sea, si ustedes analizan la el fórmula, que está más cerca al origen, ¿no? no sé, lo que simplifica las cuentas es ustedes observen la fórmula que tiene así. Así tiene fórmula U por B sobre la magnitud de U al cuadrado por U menos B. Pues mire que en esta cuenta, lo que pasa es que está todo oscuro, pero luego escribo, para que analicen ahí uno cómo decide con cuál se queda. Voy a borrar esto. A ver, la fórmula de H es esta. U por B sobre la magnitud de U al cuadrado por el vector U menos el vector B, ¿cierto? Ahora, en esas cuentas, ¿qué aparece más? ¿La U o la B? La U. La U. Entonces yo cogería por U el vector que sea más sencillo. Por ejemplo, hallar la magnitud del vector U de U. Si usted tiene el vector 2,5 y tiene el vector 1,1, ¿a cuál no vale la gana la magnitud? ¿A este o a este? 1,1. A 1,1, ya saben que es raíz de 2. Y al cuadrado entonces solo queda 2. ¿Sí? Entonces, en vez de quedar raíz de 29 o 29 abajo, acá queda solo 2. Ya este está más sencillito. Poniendo U como el otro. Listo, le voy a poner otro. Entonces, por ejemplo, lo voy a decir y ustedes lo van a resolver. Digamos que ustedes tienen el vector B así. Y el vector U, por ejemplo, digamos que fuera este, ¿sí? Y entonces, otra vez, formo el triángulo que se hace ahí. Entonces, el triángulo que se hace ahí es este. ¿Cierto? Pero también consideren la proyección del vector B sobre el vector U, que sería esta. Y también consideren el vector H, que es el que cae perpendicularmente acá. Al mismo elemento que teníamos ahorita más o menos. Acá abajo esto de perpendicularmente. Pero derecho.
Parece que más o menos perpendicular sería el vector H. Y acá prolongando esto tendría el vector W, ¿no? El vector proyección. Proyección de B sobre U. Entonces yo quiero que le hallen el área a este triángulo que está acá. ¿Cómo le hallarían el área de triángulo? Ahora sí. ¿Con qué datos de U y de B? Ah, pues yo les doy díganme, no, díganme en palabras cómo es y yo después les digo cuánto vale U y cuánto vale B. Ah, pues sería Se consigue W, se V. le da U. Se tiene que hallar No, H y ¿no? Primero se halla se H. halla H y se halla la proyección de U. Sí, Y luego se dos. resta la proyección de U con B para tener esa distancia. Y Luego para hallar el resta- área, ya tenemos esa diferencia por el H, por la magnitud de H, dividido entre 2. Ya. O sea, el resto de este vector grande y el resto pequeñito. Sí, para tener esa diferencia. Y hallamos esa magnitud. Bueno, ahora háganle, a ver, con la idea que tenga. Ahora listo, ahora sí les voy a decir cuánto vale U y cuánto vale B. Bueno, cada uno con la idea que tenga. Hállele el área a ese pedacito rojo. Otra más fácil es pues hallar H y proyección y después aplicar Pitágoras. Pero ¿cómo le haya este? O sea, ¿para qué quiere ver Pitágoras? Ah, verdad, es el área. Sí. No, El área, el área. Bueno, les voy a decir cuánto vale U y cuánto vale B, para que resuelvan el problema. Entonces, U, es más, tomen U y B lo mismo que les dio ahorita. O sea, U tómenlo como el vector 1, 1, y B tómenlo como el mismo vector que era 2,5. Y a ver, hay en el área de ese pedazo rojo. A ver cómo se les ocurre. Igualitico, a ver, el vector 1, 1. Ah, no, que ustedes ahorita lo tomaron fue al revés. El vector U como... No, mejor así, profe. Bueno, tómenlo así, sí, así como Da lo dije. igual. Bueno, cada uno hágalo como se le ocurra. Alguien está preguntando que si la fórmula no era sin el menos, ¿cuál menos? Es que acuérdense que hay dos Eso fue en el fórmulas. anterior. Acuérdense que hay dos fórmulas, y eso deben tenerlo claro. La fórmula de la proyección es esta. La fórmula de la proyección de B sobre U es U por B sobre la magnitud de U al cuadrado por el vector U. Esa es la de la proyección. Pero la fórmula de H, que es este vector acá perpendicular, es esta misma, U por B sobre U cuadrado por U restándole B. ¿Sí? Esta es la fórmula del vector H que está acá perpendicular y esta es la forma de la proyección que es este vector que va hasta acá. Y son diferentes. Ahora háganle a ver quién le pega a ese problema, a ver quién es capaz La de hacer. proyección termina siendo un punto normal, ¿cierto? La proyección es un vector normal. Sí. Profe, pues se toma la misma H anterior, ¿no? Del anterior ejercicio, ¿sí? Para no hacer Sí. los cálculos. Sí, se puede tomar la misma H del ejercicio anterior, sí. Pero entonces tendría que voltear los nombres, ¿sí? O sea, en el ejercicio anterior tomamos fue U como el de arriba y B como el de abajo. No, es más, no se puede, porque si usted toma, como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior, a ver, como lo estábamos haciendo con el ejercicio anterior, si toman U como el de arriba, toman U como el de arriba, y toman B como el de abajo, lo que ustedes estarían calculando es un área distinta. O sea, ese problema sería hacer la proyección de aquí para acá. Y le estaría calculando la diferencia del área de este triángulo grande restándole este triángulo chiquito. O sea, estarían haciendo como esta.
Entonces tomamos U como el 1,1 y B como el 2,5. Lo malo como está así. U como el 1,1, el B como el 2,5. O si no, no vayan esta vez y no vayan por allá otra. Si lo voltean, cambian y vayan otra área. Porque ahí sí está involucrando más cosas, ¿sí? Está usando otro triángulo y restando otra cosa. Si solo tuviera que ver el triángulo, el área de este triangulito, sí puede tomar U y B como sea. Pero si va a hacer esta cuenta, sí tiene que tener cuidado cuál toma como B, porque si no va a terminar por allá sacando otra vez ahí. Sí, entonces tómenlo como está acá. Y a ver, me dicen cuánto les da. ¿Qué hay que encontrar? Para José, que acaba de llegar, mire, ahí está el dibujo que tiene que encontrar el área de ese triángulo que está subrayado. Ahora hágale, ya vengo. A ver cuánto les dio eso. Profesor, que a Brian también se le fue la conexión. Bueno, listo, gracias. Y la respuesta es 15 cuartos, me dio. 15 cuartos a los demás. Me dio lo mismo, profe, 15 cuartos. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, como propuso Carlos, está bien. Entonces, lo que uno puede hacer es hallar el vector de proyección, restarlo con el vector U, hallar la magnitud de H, multiplicar con la magnitud de H. ¿Sí? La magnitud de H yo creo que es la misma del ejercicio pasado. Yo creo que eso sí no cambia. La magnitud de H no cambia. Mentiras, la magnitud de H sí cambia. Toca hacerlo en este orden. Porque si yo tengo H acá, si yo lo tomo por el otro lado, la magnitud de H sería este. ¿Sí? Y este sería más cortico que este. Entonces la magnitud de H sí cambia. Toca hacerlo como está acá. Bueno, entonces el vector proyección, pues la proyección de B sobre U sería igual a U por B por la magnitud de U al cuadrado por el vector U. Eso sería. Lo de arriba ya lo hicimos, da 7, ¿no? Y lo abajo da 2, o sea, da cada 7 medios por el vector U, que es 1,1. Y eso daría 7 medios, 7 medios. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, es el vector proyección. Al vector proyección le voy a restar el vector U. Puedo hacer eso o puedo hallarle la magnitud a este y restarle la magnitud de este para obtener bien la magnitud de este. Como quieran, está bien. Listo, ahí el vector proyección que es este, 7 medios, 7 medios. ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿Restaron los vectores y luego le hallaron la magnitud? ¿O hallaron la magnitud y luego restaron las magnitudes? Vectores restados y luego ya magnitud. Listo, entonces al vector proyección que es 7 medios, 7 medios, le voy a restar el vector U que es 1,1. Y eso va a dar 5 medios, 5 medios. Ese sería este vectorcito que está acá. Que lo voy a pintar en verde. Ese 5 medios, 5 medios sería este vectorcito que iría de aquí hasta acá. ¿Sí? Ahora le hallo la magnitud a eso que sería la base de ese triángulo. Le hallo la magnitud a ese vector
Sería raíz de 5 medios al cuadrado más 5 medios al cuadrado. Eso da 50 cuartos, ¿no? Raíz de 50 cuartos. Acá 25 cuartos y 25 cuartos da 50 cuartos. Y eso da raíz de 50 sobre 2. Lo puedo simplificar mejor antes. Eso queda raíz de 25 sobre 2. Eso sería 5, raíz de 2. Eso sería 5, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Voy a dejarlo con cualquiera de los dos. Con 5 sobre raíz de 2 o 5 raíz de 2 sobre 2. Listo. Ya hallé la base. Ahora la altura es la magnitud del vector h. Ahora el vector h es u por b sobre la magnitud de u cuadrado por u menos el vector b. Todo esto ya lo hallé, ¿cierto? ¿Eso cuánto me dio? 5 medios. ¿No fue Ah, 7 ¿no? medios? 7 medios. Ah, no, sí, 7 medios, me confundí con otro, sí. El vector b, que es el vector 2,5. Eso daría igual a esto da 3 medios. Menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Sí? Eso sería, si le saco la magnitud a eso, y eso da 3 raíz de 2 sobre 2. 3 raíz de 2 sobre 2. Ajá. La magnitud de h daría 3 raíz de 2 sobre 2. Y ahora entonces esa área sería multiplicar esas dos cosas, que sería 3 raíz de 2 sobre 2, por el que obtuvo ahorita que sería 5. En vez de escribirlo 5 raíz de 2 sobre 2, lo voy a escribir como 5 sobre raíz de 2. Todo esto dividido entre 2. Este se cancela con este. Esto da, este por este da 15. Y este por este da 4. Esto da 15 cuartos. ¿Está bien? Da 15 cuartos. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Profe, colóquenos uno así bien difícil que usted dijo ahorita, el de restar el triángulo de aquí con el triángulo de allá. Y Ese sería lo mismo, solo que le cambia es el direccionamiento del problema. O sea, sería colocarlo así y sería hacerle como así. O sea, sería ahora ya esta área, por ejemplo, así. Y encontrar el área de este, sería encontrar el área de este. ¿Sí? Sería ver cómo hacen para encontrar el área de ese que dibujé. Se sacaría h y se reflejaría u. No. Mire, piénsalo, a ver cómo lo hacen. Se los dejo de tarea, a ver, piensen cómo sería ese. Con los mismos valores de u y de b. U valía, así como está el dibujito, o sea, miren cómo lo cuadran. Para el triángulo que usted marcó, ¿no dijo que hallamos como si estuviéramos hallando la h, pero con los valores al revés? Sí, algo así, miren a ver cómo lo hacen. H entonces sería en este caso este. La proyección de u sobre b, entonces sería este sobre este. Sería este vector. Miren a ver cómo cuadran el resto, cómo cuadran con este. A ver, miren a ver cómo les hace para encontrar esa área. Les queda eso de tarea para que lo echen una miradita. ¿Sí? Ahorita lo que nos queda, quiero mostrarles algo más antes de que se vayan. Y es lo siguiente, bueno, ¿qué hace decir para que lo hagan? Otra cosa, entonces, ya con esto terminamos vectores en el plano. Vamos a empezar a ver vectores en el espacio. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los vectores en el plano. Vamos a aprender cómo se suman, cómo se multiplican, pero todo eso va a ser igualitico. Lo único que va a cambiar es que hasta ahora le está dando vectores así, como un A, B, ahora le voy a dar vectores así. B igual A, B, C. Eso es lo que va a cambiar. Pero todo lo demás es igual. La suma se hace igual. La primera componente con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. ¿Y así serían con más dimensiones? Serían 3 dimensiones. Ahora los vectores van en el espacio. Pues no me pintan el tablero en un plano, sino me pintan en el espacio tridimensional, porque va a tener tres componentes. ¿Sí? Pero lo demás va a ser igual. O sea, las operaciones de suma, de multiplicación, la magnitud, todo va a ser igual, solo que le vamos a agregar una componente.
En la próxima clase vamos a hacer un repaso de todo, pero entonces le voy a agregar una componente a todo lo demás. Entonces vamos a aprender a sumar, vamos a hacer algún ejercicio de sumar, pero ahora con 3 componentes, de sacar magnitudes, pero ahora con 3 componentes. Lo de las bases que yo les enseñé, que de la base, 1,0 y el vector 0,1, acá va a ser igual, pero tengo que agregar otro vector. Entonces la base va a ser el vector 1,00, el vector 0,10 y el vector 0,01. Vamos a hacer todo lo mismo, pero para R3. Solamente van a cambiar detallitos. Entonces, eso vamos a avanzar rápido. Entonces, para la suma y la multiplicación, simplemente voy a colocar algunos ejercicios, los voy a hacer, para que vean que es igual, eso no hay que quedarse tanto. Y entonces vamos a hacer el mismo recorrido de todo lo que vimos, pero en R3. Entonces, vamos a las mismas fórmulas, pero agregándole una componente más. ¿Listo? Entonces, para que estén preparados, repasen. Profe, esto solo van a ser con 3 componentes. Con 3. Con 4 componentes y con 5 la idea es la misma, solo que ya se pierde la visualización de eso. Porque uno como pinta algo de 4 dimensiones, o sea, uno puede pintar algo hasta la tercera dimensión, ¿sí? Con ancho, Profe, digamos, uno puede sumar un vector de 2 dimensiones con uno de 3 dimensiones, o tienen que ser de la misma dimensión. Es de la misma dimensión. Como cuando vimos matrices hablamos de eso, ¿no? Tiene que tener la misma dimensión. Abre un agujero negro. ¿Cómo? Que abre un agujero negro si suma un vector de 2 dimensiones con una. Posiblemente, sí. Entonces, vamos a hacer eso entre la otra clase. Entonces, vamos a hacer como les digo, no me voy a detener tanto porque ya acá abarcamos el hueso, está viendo la teoría y todo eso. La otra vamos a avanzar rápido con todas las cosas porque son iguales. Solo voy a agregar al componente y sumo igual, multiplico igual, saco magnitud igual. Entonces, la magnitud va a cambiar, va a ser raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Todo va a ser igual. Pero entonces, antes de irnos, lo que les voy a mostrar es de pronto cómo se pinta un vector en el espacio, que de pronto hoy me di cuenta que eso de pronto no es muy claro para todos. Entonces les voy a mostrar un archivo de GeoGebra para que ustedes vean cómo se pinta un vector en el espacio. ¿Sí? Por si alguna de pronto no lo ven. Y ya en la otra clase nos ocupamos de hacer las cuentas, de las operaciones y todo eso que ya hemos visto. Entonces échenle ojo cómo es la cosa. Por si de pronto alguno no lo visualiza, no lo ha trabajado. Yo hoy me di cuenta que a varios se les dificultó, entonces me quedé un poquito ahí mostrándoles eso. Entonces, a ver, denme un momento. A ver, entonces, espere, borro acá. Cosas que no voy a utilizar. Listo, entonces échenle ojo cómo se pinta un vector en el espacio. Bueno, acá tenemos este archivo de GeoGebra donde vamos a pintar un vector en el espacio. Entonces, digamos que las coordenadas del vector son las que están acá. Entonces, la vamos a escribir, la voy a subrayar acá. Mira, acá está el vector U y ahora va a tener coordenadas en 3 dimensiones que va a ser el vector 2,4,4, ¿sí? Este primer numerito le va a decir la coordenada en X. En X, el segundo numerito la coordenada en Y y el tercer numerito la coordenada en Z, porque ahora hay que hacer otro eje diferente, ¿no? Porque mira, acá tenemos el plano, perdón, el espacio. Lo que nosotros trabajamos siempre era esto, vean. Pero lo giro para que quede en la misma dirección. Ay, ahora me quedó al revés, pero. No, quieto. No solo con... Súbalo, profe, súbalo. Lo subo. Súbalo para que quede en segunda dimensión. Sí, para que la página. Ahí están 2 dimensiones, lo que pasa es que me quedó la X al revés y la Y al revés. Lo que pasa es que no estoy siendo capaz de girar. 2 dimensiones desde arriba. Bueno, la nueva dimensión es como la altura o la profundidad. Eso, la nueva dimensión es como la altura. Ya lo giré, mírelo. Acá está en 2 dimensiones normal. ¿Sí? Entonces, vea, esta coordenada que está acá, este 2 me dice cuánto me muevo en X. Entonces, miren, en X me muevo 2 unidades a la derecha, ahí está, al lado positivo. Este 4 me dice que en Y me muevo 4 unidades. Miren, entonces en Y me muevo 4 unidades y acá pongo un puntico. Pero este Z, este otro 4 lo que hace es decirme qué altura tiene. Entonces yo giro esta cosa así, la voy a girar. Y mire que ese punto se eleva a una altura de 4 unidades. ¿Sí? Se elevó 4 unidades en Z. Este era el punto en XY, el punto 2,4 en XY. Y en Z, pues lo que hago es subirlo 4 unidades para arriba, porque está positivo. Si fuera negativo, pues iba para abajo. ¿Sí se entiende? Sí, Es más como para... Pero es como complicado dibujarlo. Sí, dibujarlo es complicadísimo en el tablero porque es en 3 dimensiones, pero bueno, acá uno se ayuda a visualizar, ¿no? Vea, mira, ahí está. Entonces corre 2 coordenadas en X, 4 coordenadas en Y y sube 4 coordenadas en Z. Acá eso le ayuda a uno a visualizarlo bien. ¿Sí? Y entonces el vector queda así.
Bueno, ahí está para visualizar. Y todo el resto va a ser igual. Mire, por ejemplo, acá voy a activar la opción de ese lambda, es multiplicar el vector u. El vector u lo voy a multiplicar por un lambda. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Lo mismo que pasaba con 2 dimensiones. Mire, el vector, mire, se va a encoger, se va a alargar, se va a ir para abajo, ¿sí? Lo mismo que hacía en 2 dimensiones. Ahora, voy a cambiarle acá, voy a colocar otro vector b y voy a sumar esos dos vectores. Ahí tengo el vector b y el vector u, el naranja y el verdecito, y los voy a sumar. Se hace igualitico, mire, la suma se hace igualitico. ¿Sí? Solo que en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué hace uno? Lo mismo, este vector naranja, yo lo que hago es colocar acá, transportarlo hasta acá y llega hasta aquí, y el vector verde, lo que hago es trasladarlo hasta acá, unirlo hasta acá, y uno de punto con el origen y ahí hago el vector suma. La suma se hace igualitica, solo que son 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, mire, ay, corrí esa cosa, lástima, pero bueno. Bueno, voy a quitar eso porque eso de pronto va a confundir. Se hace de nuevo el rombo entonces. Sí, se hace el rombo igualitico, la misma cosa, y mire, ahí queda la suma. Lo que pasa es que no se nota bien, pero mire. O sea, que es cola con cabeza en 3 dimensiones. Exacto, cola con cabeza en 3 dimensiones, mire. Usted el vector naranja lo pone acá, el vector verde lo pone acá, hace el rombito y esa es la suma, igual, pero en 3 dimensiones, sí, mira, acá quedan los 3 ahí. Igual, entonces todo eso va a ser igualito, solo que en 3 dimensiones. Y bueno, básicamente así vamos a ver las cosas. Lo que va a cambiar un poquito es la dirección, porque la dirección sí yo no la puedo dar con respecto al eje X. Profesor, ¿y este tema se llama así, vectores en el espacio? Vectores en el espacio, así se llama, así. Y así Entonces vamos a aprender a... ¿Cómo? Así existen ejercicios y todo. Sí, sí, vamos a, como les digo, vamos a trabajar lo mismo, a sumar vectores en el espacio, a calcular magnitud, a calcular dirección, a calcular las coordenadas en la base. Igual que, que los ejes coordenados yo los puedo cambiar en el plano acá también. Este eje yo lo puedo inclinar, el eje X también, el eje Z también, ¿sí? Sí, lo único que voy a hacer es meterle un vector, un eje más, una dimensión más. Entonces, listo, pues quería darles como ese abrebocas para que vean qué es lo que vamos a empezar a trabajar, pero va a ser más o menos la misma cosa. ¿De acuerdo? Sí, señor. Hágale, entonces nos vemos el viernes y empezamos a trabajar esto, como les digo, suma, resta, multiplicación, magnitud, dirección, todo ese cuento. Échenle una repasadita a eso si pueden. Listo, entonces eso sería todo por hoy, entonces nos vemos el viernes. Listo, sí, señor, gracias. Sube el video de la Hasta luego, clase, profe. Hágale, ¿cómo? Sube el video de la clase rápido, profe. Listo, listo, hágale, sí, 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 me estoy un poquito vago con eso. Que la haya en el funeral, profe. Listo, lo mismo, en el funeral de cálculo. Uy, profe. Uy, no, No, no. estoy- A ese no quiero ir, profe. ¿Ya fueron? ¿Ya tomaron tinto entonces? ¿Ya están secándose las lágrimas? Bueno, hágale, que se mejore, nos vemos el viernes. Gracias, profesor. No, Chao. profe. Listo, No, listo. no se recupera. Bueno.